La mayoría de nuestros pensamientos y sentimientos provienen de nuestras experiencias pasadas, de nuestros recuerdos. De hecho, tu cerebro está organizado de tal forma que refleja todo lo que conoces en la vida. Tu cerebro es una grabación de todo lo que has aprendido y experimentado hasta hoy. Es un artefacto. Y cuando tienes una experiencia, cuando estás en medio de una experiencia, tus 5 sentidos te conectan con el entorno externo. Y mientras tu cerebro procesa todos esos datos sensoriales vitales, toda esa información regresa instantáneamente al cerebro. Y cuando llega al cerebro, hace que toda esta selva de neuronas se organice en redes, de cadenas a patrones, para reflejar su interacción con el entorno externo. En el momento en que esas neuronas se organizan en patrones, el cerebro crea una sustancia química y a esta se le llama sensación o emoción. Y así las experiencias tienden a crear recuerdos más a largo plazo. Porque esos patrones están creando redes de neuronas en formas muy específicas. Y luego el cociente emocional nos ayuda a recordar el evento. E incluso cuando aprendemos algo nuevo intelectualmente, causamos la modelación de la red neuronal. Quiero decir, el ganador del premio Nobel Eric Kandel en los años 2000 descubrió que cuando las personas aprenden una nueva información, estas duplican el número de conexiones en su cerebro de 1300 a 2600. Pero si no revisitan o repiten esa información, las conexiones se desprenden. Así que sabemos que el aprendizaje de información semántica empieza a organizar los circuitos en el cerebro y las experiencias enriquecen el cerebro. El producto final de la experiencia es la emoción y esto se imprime en el cuerpo. Puedes recordar dónde estabas el 11 de septiembre, recuerdas con quién estabas, qué hora del día era, qué estabas haciendo. Porque lo que estabas viendo en ese momento o escuchando en ese momento cambió la manera en que te sentías. Y en el momento en que te sentiste alterado y diferente de manera significativa, tu cerebro se activó y prestaste atención a lo que causó esa reacción. Y ese evento en sí mismo se llama recuerdo. Así que la mayoría de nuestros pensamientos y sentimientos tienden a estar químicamente dentro de los circuitos neuronales del pasado, y por ende en las emociones del pasado. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y las emociones son el lenguaje del cuerpo, y la manera en que piensas y la manera en que sientes crea un estado de ánimo. Así que, si combinas un pensamiento y un sentimiento, otro pensamiento y otro sentimiento, y tienes una serie de buenos pensamientos conectados a una serie de buenos sentimientos, ese ciclo de pensamientos y sentimientos crea lo que se llama actitud. Si tienes una serie de pensamientos negativos conectados a sentimientos bastante malos, dirás, tengo una actitud bastante negativa hoy. Si la manera en que piensas y sientes crea el estado de ánimo, entonces las actitudes son solo estados breves del estado de ánimo. Si adoptas una actitud repetida y otra y comienzas a juntar actitudes, cuando unes esas actitudes repetidas empiezas a formar lo que se llaman creencias. Ahora, una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando una y otra vez hasta que queda impreso en tu cerebro. Y como las creencias se basan en experiencias pasadas, entonces el límite de nuestras propias creencias son nuestras sensaciones. Y así cuando nuestras creencias son cuestionadas, por lo general no se siente bien. Y sé por las investigaciones que hemos hecho que la redundancia de pensar y sentir, sentir y pensar con el tiempo, por ejemplo, cuando alguien tiene un pensamiento de inseguridad y se siente inseguro, en el momento en que se siente inseguro tiene más pensamientos de estos, activa más circuitos neuronales que producen sustancias químicas que reflejan inseguridad. Y una vez que se siente inseguro, activa más pensamientos de inseguridad. Es un proceso que se repite. La redundancia y la repetición de ese ciclo con el tiempo condiciona inconscientemente al cuerpo a convertirse en la mente. Y una vez que el cuerpo se convierte en la mente, se llama hábito. Hemos descubierto que el 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de hábitos, pensamientos y reacciones emocionales inconscientes, comportamientos subconscientes, que funcionan como un programa subconsciente de computadora. Volviendo a las creencias, una actitud y otra son estados de ánimo breves. Y cuando las unes, entonces, partiendo de una sensación, el ciclo de pensar y sentir con el tiempo crea un estado de ánimo subconsciente. Así que todas las creencias son estados de ánimo subconscientes. Tenemos creencias sobre Dios, sobre la espiritualidad, sobre la salud, sobre las relaciones, sobre el amor.
Y todo esto está basado en nuestras experiencias pasadas. Pero la mayoría de esas creencias ni siquiera somos conscientes de ellas porque se han arraigado en el subconsciente y no se activan en la mente consciente. Si tomas una creencia y otra y las unes, empiezas a formar lo que se llaman percepciones. Y las percepciones tienen todo que ver con las relaciones que tenemos, las cosas que creamos, los comportamientos que demostramos, las decisiones que tomamos en nuestras relaciones. ¿Por qué es importante? Porque entonces, si las creencias son estados de ánimo subconscientes y tus creencias están unidas, entonces la mayoría de las personas ve su vida a través de la lente del pasado, inconscientemente. Y están interpretando la realidad, están viendo la realidad con la lente de su memoria pasada. Entonces, con nuestras percepciones estamos sometiendo nuestro futuro, estamos sometiendo el momento presente a la memoria de nuestro pasado. Y eso disminuye las posibilidades que vemos. Y a su vez eso cierra la manera en que podemos navegar y funcionar en nuestras vidas. Para que nosotros podamos cambiar cualquier creencia o percepción sobre nosotros mismos y nuestras vidas, debemos tomar una decisión con una intención tan firme que la magnitud de esa decisión lleva a un nivel de energía que es más fuerte que los programas cableados en el cerebro y que el condicionamiento emocional del cuerpo. Y así el cuerpo tendrá que responder a una nueva mente. En otras palabras, la elección se convierte en una experiencia que la persona nunca olvida porque esa experiencia interna empieza a reorganizar los circuitos en el cerebro y envía una nueva firma emocional en su cuerpo. Y en ese momento la persona se está liberando del pasado. Entonces, para poder cambiar nuestras creencias sobre la espiritualidad, sobre el dinero, sobre Dios, sobre las relaciones, debemos salir de nuestro estado de pasividad y la experiencia interior debe ser trascendente o más fuerte que cualquier experiencia pasada. Y es entonces cuando la biología empieza a cambiar. Ahora, el paso del viejo yo al nuevo yo es la muerte biológica, neurológica, química, hormonal, genética del viejo yo. Y la mayoría de las personas sale a ese desconocido y se siente tan incómoda al no poder predecir que regresa a lo conocido. La gente me dice, bueno, no puedo predecir mi futuro. Y yo siempre les digo, la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. No desde lo conocido, sino en lo desconocido. Y ese vacío, ese desconocido, es el lugar perfecto desde el cual crear. Así que si la gente vive basándose en esos estados emocionales de supervivencia, nunca querrá salir a lo desconocido, porque no pueden predecir el futuro, así que prefieren aferrarse a lo que tienen. Y hemos descubierto que esas emociones de estrés crean una fuerte adicción. Nos dan una descarga de adrenalina, una descarga de energía. Y así las personas usan los problemas y las condiciones de su vida para reafirmar su adicción a esas emociones, para poder reafirmar su identidad. Entonces, sí, tus pensamientos pueden activar la respuesta al estrés y sus sustancias químicas crean adicción, nos volvemos adictos a nuestros pensamientos. Así que salir a ese desconocido es donde ocurre la verdadera grandeza, porque es allí donde la persona empieza a decir ¿qué pensamientos quiero alimentar y cablear en mi cerebro? ¿Qué comportamientos quiero demostrar en mi nueva vida? ¿Puedo revisarlos en mi mente? Y el simple proceso de visualizar mentalmente, esto es neurociencia, empieza a instalar los circuitos en tu cerebro para que parezca que la experiencia ya ha sucedido. Estás preparando en tu cerebro un mapa para el futuro en lugar de condicionarlo con las grabaciones del pasado. Y luego la persona que está en este proceso de transformación dirá, ¿puedo enseñar emocionalmente a mi cuerpo cómo me hará sentir ese futuro? ¿Puedo empezar a abrazar la alegría de mi nueva vida? Y el cuerpo, que es la mente inconsciente, empieza a creer que está en el futuro en lugar de en el pasado. Ahora, ese proceso no es un proceso de un solo día, no saltamos del viejo yo al nuevo yo. Requiere un proceso continuo de cambio de nuestra propia biología. Pero puedo decirte que al observar personas que se han autosanado de graves condiciones de salud, que se han curado de algunas cicatrices del pasado bastante dolorosas, que han superado sus adicciones, que han creado nuevas oportunidades y nuevos trabajos y nuevas relaciones y una nueva vida. Ellos tuvieron que cruzar ese río. Y es entonces cuando son, literalmente, desde un punto de vista biológico, una nueva personalidad. Y tu personalidad
Crea tu realidad personal. Eso es todo. Y tu personalidad está compuesta de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Lo que significa que si quieres crear una nueva realidad personal, debes cambiar tu personalidad. Y eso significa que debes empezar a pensar en lo que pensabas y cambiarlo. Observa tus hábitos y comportamientos inconscientes, lo que dices, lo que haces, hazte consciente de ello y cámbialo. Y observa las emociones que te han mantenido anclado al pasado y decide si quieres que esas emociones pertenezcan a tu futuro. Creo que el mayor problema es que la mayoría de las personas intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y no funciona. Y cuando empezamos a desmitificar esto y la persona empieza a decir, oh Dios mío, la enfermedad que tengo está conectada a esta personalidad. ¿Es posible entonces que si cambio mi personalidad, es posible que desde un punto de vista biológico pueda sanar y cambiar? Así que, para responder a la pregunta, es difícil porque se trata literalmente de liberarse de los condicionamientos biológicos. Es difícil porque la mayoría de las personas no sabe que tiene a su alcance todas las herramientas para hacerlo. Y es así porque en cierto modo han sido condicionados a creer que el nuevo peinado o el nuevo tipo de cerveza que beban o el coche deportivo o lo que sea va a cambiar su estado. Y eso es hipnosis. Cuando escribí mi libro Tú eres el placebo, lo más impactante que me quedó al escribir ese libro es cuán hipnotizados y programados estamos realmente. Y lo pienso desde que escribí el libro, porque las personas miran las cosas en su entorno externo y aceptan pasivamente y sin poder esa información, sin ningún análisis, y así son programados. Y cuando tú y yo empezamos a despertar y a decir no a esos programas y empezamos a pensar que quizás somos un poco más ilimitados de lo que se nos reconoce y dejamos de ser guiados por el lucro o el interés propio, entonces empezamos a despertar y a decir: fui maltratado de niño, sí, fui golpeado por un padre violento y viví en la vulnerabilidad y el miedo durante los últimos 25 años, pero ese miedo señaló el gen equivocado y desarrollé esta condición genética. El médico me dijo que no había manera de sanar, pero cuando superé ese miedo y salí de él, empecé a señalar nuevos genes y esa enfermedad desapareció. Déjame decirte, si escuchas la historia de esa mujer y escuchas todas las dificultades que atravesó y cómo se superó a sí misma y llegó a un lugar de tal plenitud y a un lugar de autosatisfacción que ni siquiera le importaba tener la enfermedad, y ahí fue cuando la enfermedad desapareció, cuando escuchas esa historia, te ayuda a creer que en algún momento es posible que tú también hagas lo mismo. Estarás inspirado por el hecho de que para ti es posible. Así que debe comenzar con una nueva conciencia. Y creo que no tienes que ser un monje budista. No tienes que ser una monja con 40 años de devoción. No tienes que ser un estudioso de la religión. No tienes que ser un investigador. No tienes que tener un doctorado para hacerlo. La gente común en todo el mundo puede hacer cosas extraordinarias. He examinado más de 1000 escáneres cerebrales de personas en meditación. Y puedo decirte que tú y yo estamos en nuestro mejor momento cuando vamos más allá de nuestra mente analítica, cuando vamos más allá de nosotros mismos. Ese es el momento en que el cerebro se vuelve tan organizado y tan coherente. La parte frontal habla con la parte posterior, el lado derecho comunica con el lado izquierdo. Hay esta sincronización, esta unión psíquica en curso, que empiezan a correr lágrimas de alegría por el rostro de la persona. Ese momento de despertar, ese evento trascendente para la persona, es completamente subjetivo. Pero mi interés es medir esa experiencia subjetiva. Y estamos capturando una magnitud de energía en el cerebro de las personas que es de 26.000 a 40.000 veces más de lo normal durante esa experiencia. Ahora, ellos no pueden forzar a su cerebro a hacerlo. Esto les sucede a ellos. Y el evento interior que les está ocurriendo es más real que cualquier evento pasado. Y ahí es cuando sé que sus creencias están cambiando.